¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, ¿qué tal? Todo bien, vamos a esperar que se vayan uniendo. No sé si habrá alguien en sala de espera. Bueno, ¿cómo? Admitir todo. Sí. Bien, ¿cómo va? ¿Bien? Todo bien. Bueno, me alegro. La primera vez que tenemos por Zoom con ustedes, ¿no? Me parece que Bueno, sí. sí. Cuatrimestre anterior dimos un par de clases por Zoom, pero bueno. Una cosita, si se corta, volvemos a entrar, ¿sí? Porque este se corta con 40 minutos, a veces me agarra medio desprevenido, así que si se corta, entramos de vuelta. Me interesaría que veamos hoy eh, protección de la vivienda. ¿Lo vas a dar vos, Gaby? Sí. Bueno, fantástico. Y después derecho real de superficie. Ujú. Y después, bueno, vemos a qué hora terminamos porque después está la clase de titular, así que igual vamos a terminar bastante antes. Bueno, la clase que viene vamos a hacer recuperatorio, pero yo voy a continuar con la clase, es decir, que vamos a hacer de 5 a 6 y cuarto, vamos a seguir viendo, calculo que usufructo y si puedo llegar a ver uso y habitación también, y a partir de las 6 y cuarto más o menos, 6 y cuarto, 6 y media, se quedan los que tienen que recuperar. ¿Sí? Para que no pierdan la clase, porque probablemente estuve viendo el cronograma y probablemente tenga que posponer el parcial, el segundo parcial, una semana, a la fecha donde iba a ser el segundo. Pero eso me gustaría hablarlo con ustedes porque como el cronograma está en estos términos, ¿sí? Si a ustedes les complica pasarlo una semana al parcial, lo tomo en la fecha que está fijada en el cronograma, ¿no? Eso lo hablamos después. Pero les aviso porque me corrí una clase y tenemos un poco de aire, es decir, tenemos la posibilidad de recuperar, pero no mucho, no muchas clases. Profe, entonces lo correría si es que estamos todos de acuerdo para el miércoles 19 de noviembre, porque está para el 12. Claro, para el día que era el recuperatorio. Ok. Es ese, ¿no? No me acuerdo qué día se recupere. Yo tengo que el 12 es el parcial y el otro, o sea, el otro miércoles es el 19. Sí, y ese recuperatorio, ahí todavía no terminaron las clases, ¿no? No. No, no, no. Bueno, entonces sí, si están de acuerdo lo correríamos una semana más, pero vamos a ver cómo vienen ustedes eh, con sus materias, a ver si los mato corriéndolo, no lo corro, si no, vemos, si no llegamos, lo, lo corro una semanita más. Igualmente correrlo no vendría mal porque nos permitiría utilizar una clase o parte de una clase si nos llegara a quedar para repasar, ¿sí? O sea, lo vemos, yo no quiero perjudicar a nadie, o sea que si tengo el ok de ustedes, lo corremos y después vemos si alguien tuviera que ir a recuperatorio, cuándo lo tomo. ¿Sí? El cuatrimestre pasado tuve que
creo que fue el cuatrimestre pasado, tuve que fijar un día y una hora fuera de, la, de las clases para juntarnos y tomarle recuperatorio a los que lo debían. Fuimos a la facultad, pedí un aula y lo tomé, pero me urgía el tema de la entrega de las notas. Así que las tenía que entregar un sábado y el viernes o el jueves estaba tomando el recuperatorio del segundo parcial. Pero bueno, nada, falta, así que lo vamos hablando, ¿sí? Lo importante ahora es que el recuperatorio de la semana que viene, entonces hacemos así, a las 6:15, 6:20 lo empezaríamos para los que tienen que dar, y los demás vienen de 5 a 6:15, que voy a avanzar con los temas. Así no perdemos la clase. ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien. Bueno, en respecto de las notas y de todo lo, bueno, nada, sepan que yo no soy estrictamente matemático. Si es para favorecerlos, sí, pero no para perjudicarlos. Es decir, que eh, si ustedes sacaron una nota más baja que un 6, supongamos, a lo mejor tienen que reforzar un poco, pero las cuentas matemáticas estrictamente, eh, la corrección es integral, es decir, que no es que necesitan, en lo estricto sí, necesitarán, el que sacó un 4 necesitará un 10, calculo para llegar a 7, un 9, un 8. Eh, lo importante es su desempeño en el segundo parcial. Si yo considero que aún con ese 4 o 5 están en condiciones de aprobar, no voy a ponerme tan matemático que, uy, no llegaste porque diste, eso no va a ser tan así, siempre en beneficio de ustedes, ¿no? No para perjudicarlos. Lo mismo que quien obtuvo una nota media y a lo mejor se quedó con sabor a poco. Bueno, tiene el segundo parcial para levantar esa nota, no habría ningún problema. Y tampoco soy tan matemático, sino que la evaluación es integral. Lo mismo pasa con quienes tuvieron una muy buena nota o fueron bastantes, bueno, esa nota también se puede bajar si en el segundo parcial el rendimiento no es eh, satisfactorio, ¿no? Así que nada, es para que ustedes tengan una idea de dónde están parados y ver si hay que ajustar algo o no. Igual me gustaría que hagamos algo de repaso antes del segundo parcial, así que si lo pasamos estaríamos un poco más holgados. Bueno, ahora que se juntaron ya somos más, eh, les recuerdo, les repito que si se llega a cortar nos metemos de vuelta porque a mí estoy con el teléfono, entonces no me avisa cuando se va a cortar, me avisa cuando faltan 10 minutos y después se me corta. Si se corta nos metemos de vuelta, ingresamos de vuelta en el chat y continuamos, ¿sí? Bien, entonces, los temas para la clase de hoy eran la protección de la vivienda, que en realidad es el artículo 244 en adelante del Código Civil y Comercial. Sepan que ahí la ley habla de otros regímenes de protección de la vivienda y en realidad ustedes tienen varios eh, digamos, varias normas que tienden a proteger la vivienda. Por ejemplo, el artículo 456, cuando protege la vivienda familiar en el caso de convivencia o matrimonio. Y tiene otros artículos donde la ley brinda una protección a la vivienda familiar, ya sea como constitución de bien de familia, ya sea la protección de la vivienda, que en realidad el 456 dice, habla del asentimiento del cónyuge o conviviente. Nada, son normas que también tienden a proteger
la vivienda familiar. Acá no se refiere a la vivienda familiar, sino que se refiere a la vivienda donde el constituyente, como les va a decir Gabriela en un rato, va a poder afectarla al sistema de protección de la vivienda a los efectos de, que ya les va a explicar Gabriela en un rato. Es decir, que sepan que dentro del articulado la ley habla que este régimen no excluye los otros que pudieran llegar a estar regulados en otras partes del código, como por ejemplo el derecho de familia. Bueno, Gaby, ¿querés empezar? Ahí empezamos. Dale. Perdón, se me desconectó el wifi de la computadora y no lo pude conectar. Bueno, estoy con el teléfono. Bueno, no importa, ya está. Bueno, hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, empezamos. Lo que vamos a empezar a ver ahora es protección de la vivienda, que como dijo acá el doctor, son los artículos 244 y subsiguientes del Código Civil, ahí está regulado. Este es un régimen que tiende a proteger un inmueble de todas las contingencias que puede pasar, ¿no? O sea, tiene requisitos como que tiene que estar destinado a vivienda familiar y protege al grupo de personas que vive en ella. A ver, ¿cómo puede ser? Puede afectar a todo el inmueble o parte o solamente una parte. ¿Por qué? Porque o sea, estamos hablando de que puede ser un inmueble rural o urbano. ¿Sí? Y la afectación puede ser parcial, bueno, o total, ya la dije. Y también en cuanto a su valor, puede ser total o parcial. ¿Sí? A ver, ¿qué características tiene este régimen? Eh, lo que impide es que se ejecute el bien, en principio que se ejecute, ¿no? O sea, lo resguarda al titular y a los beneficiarios de algunas cuestiones. El bien en ciertos casos puede ser grabado, pero en principio no. O sea, también hipotecado, o sea, si no pagan la hipoteca, obviamente se lo van a ejecutar, pero eh, en principio lo resguarda. Y lo importante es que no puede ser ejecutado por deudas posteriores a la afectación. Esa es la clave, sí por deudas anteriores. Siempre puede ser embargado, pero no ejecutado. Esto mientras esté afectado. ¿Quién puede pedir la afectación? Es el dueño de la vivienda, o sea, el titular registral, los condóminos, pero tienen que hacerlo todos juntos, e inclusive, bueno, más adelante también lo pueden pedir, los herederos podrían pedirlo, que terminan siendo condóminos, siempre todos juntos. ¿Cuál es la forma? La forma es una forma administrativa, pero esto no quita que también pueda hacerse por escritura pública. Ahora, el tema es, ¿por qué voy a hacerlo por escritura pública si lo puedo hacer en forma administrativa, en el mismo registro de la propiedad inmueble y además es gratuito? ¿No? El tema pasa, generalmente se hace en la escritura pública cuando se vende un inmueble que está afectado y se compra otro que también va a quedar afectado. Entonces, ahí sí tiene sentido hacerlo por escritura pública. Bueno, también puede ser que pase que se afecte por actos de última voluntad. Ahí, o sea, indefectiblemente también tiene que suceder esto, ¿no? Tiene que haber un testamento, que si bien hay formas de testamento, pero lo más seguro es que se haga por escritura. También en ciertos casos, cuando es por actos de última voluntad,
puede ser pedido por otros organismos, como el Ministerio Público, que puede ser de oficio o a petición de parte. ¿Cuándo? Cuando hay algún menor de edad o incapaz con capacidad restringida. Ahí puede ser pedido, tanto a pedido de parte como de oficio. Bueno, los beneficiarios, ¿quiénes pueden ser los beneficiarios? El mismo propietario, o sea, el dueño quien lo afectó, el cónyuge, los descendientes y los ascendientes. ¿Sí? Esto es muy... Si no hay ninguno de esas personas, no hay cónyuge, no hay hijos, no hay padres, solo está el propietario, bueno, él puede afectarlo, pero también puede afectar a otras personas que pueden ser parientes colaterales, por ejemplo, un hermano, eh, siempre dentro del tercer grado, y que además convivan con el dueño de la casa. O sea que no es que cualquiera pueda ser beneficiario, sino que tiene que haber un parentesco. Bueno, estos 247, artículo 247 es el que pone este límite, ¿sí? En cuanto a la afectación, o sea, tiene como características que es optativa porque no es obligación hacerlo, sino que el dueño del inmueble puede elegir afectarlo o no afectarlo. Es única porque solamente puede ser afectada una sola vivienda, ¿sí? Es imprescriptible, que quiere decir que mientras no pida el levantamiento de la afectación sigue y no tiene ningún vencimiento ni nada por el estilo, y es irrenunciable mientras dure la afectación. Voy muy rápido, pues tampoco hay demasiado en este tema. Los efectos de la afectación, que es lo que habla el 249, dice que es inejecutable. O sea, la vivienda pasa a ser inejecutable por créditos posteriores a la fecha de la afectación. O sea, la afectación se hace con una inscripción en el registro de la propiedad, ¿no? Sin embargo, esto no es absoluto, sino que tiene algunas excepciones, como, bueno, una sería, o sea, sí puede ser embargado, pero no ejecutado, sí puede ser ejecutado por deudas anteriores, y bueno, o sea, obviamente es inoponible a los acreedores de causa anterior a la afectación. ¿Qué quiere decir? Hay un acreedor anterior, el bien no estaba afectado, bueno, no me voy a salvar que me lo ejecuten porque voy al registro y lo afecto. No, ese deudor ya venía de tiempo atrás. Bueno, las excepciones a la inejecutabilidad son el tema de las expensas, el pago de impuestos, o sea, si no pago, por ejemplo, el ABL, y sí, va a llegar el momento que se ejecute. Tasas, contribuciones, eh, eh, los gravámenes que tenga el inmueble, ¿sí? Las obligaciones de garantía real sobre el inmueble, o sea, si tiene una hipoteca, o sea, eso, o sea, por esas causas sí se puede ejecutar. Por el crédito. Bueno, y otra cuestión interesante es que que entra dentro de las excepciones es cuando ese crédito tenga un origen en una construcción nueva o en una mejora. Entonces ahí sí se podría, por ese crédito sí se podría ejecutar porque sería un enriquecimiento sin causa de parte del dueño que mandó a hacer una obra y no la pagó y dice, bueno, ahora eh, arreglate. No. Eh, y por último, estarían también las obligaciones alimentarias. O sea, si no pago alimentos
a quienes yo estoy obligado y se ejecuta, por más que ese inmueble esté afectado, bueno, se va a ejecutar igual por el monto de esta deuda. Los límites, los límites de esto, que son el artículo 250, que, bueno, dice que no puede ser objeto de legados o mejoras, salvo que sea herederos forzosos, ¿sí? O sea, no a otras personas. La expropiación por causa de utilidad pública, la reivindicación del inmueble por un tercero, la ejecución por parte de acreedores a quien no le sea oponible la afectación. Después, bueno, esto cae muy de maduro, los actos de administración están en principio en dominio de quien, del titular de dominio, encabeza el titular del dominio, y este justamente también es un acto de administración, decidir la afectación o no afectación. Con respecto a los frutos, corren la misma suerte, pero ¿qué pasa? Acá hay una doctrina una parte de la doctrina que en principio no afectaba que el bien, no aceptaba que el bien pueda ser alquilado. Pero, bueno, después de un tiempo se llegó a un acuerdo que podría alquilarse el bien y los frutos correrían la misma suerte siempre que el alquiler sea en forma excepcional y temporaria. Por ejemplo, yo tengo mi departamento afectado, me voy al exterior, no sé, durante 6 meses, bueno, durante esos 6 meses sí lo puedo alquilar, pero siempre que sea en forma temporaria, temporaria y excepcional, no temporaria y varios alquileres temporarios, ¿no? Sucesivos. Bueno, los frutos de esto también son inembargables e inejecutables, eh, porque, o sea, se entiende que tanto la vivienda como los frutos son indispensables para el sostenimiento de la familia, de ese grupo. Después de esto, bueno, también lo que se acepta es la subrogación real, ¿sí? Que anteriormente, si bien no estaba en el código, existía por la ley 14.000, ya les digo, 14.394, ¿no? Ahora está, desde 2015 se incorporó al código. Lo que sucedía es que cuando se vendía un inmueble se tenía que desafectar y después se afectaba el que se compraba con producto de ese dinero. Bueno, ahora es mucho más simple, sino no hace falta hacer este procedimiento, sino que se puede vender y comprar. Y a partir de que el escribano pide los certificados eh, para la adquisición del nuevo inmueble, la afectación continúa, o sea, se traspasa desde el anterior al nuevo, ¿sí? O sea, no, o sea, ese lapso no podría entrar ningún crédito que no, o sea, no esté aceptado por este régimen, ¿sí? Eh, Otra cosa importante que en ese caso, la afectación, o sea, supongamos que tengo un departamento monoambiente y voy a comprar un departamento de 5 ambientes, que obviamente va a tener mayor valor. Bueno, en el caso de subrogación, lo que hace es mantener el, el valor del primer inmueble que estaba afectado. O sea, se traslada absolutamente todo. Bueno,
Ya estos son poquitos artículos. Artículo 255 habla de la desafectación, que puede ser voluntaria o forzosa. Voluntaria es, bueno, a solicitud lo más fácil que vaya el propietario, quien fue que las afectó, y pida la desafectación. También puede darse a pedido de la mayoría de los herederos, ¿no? Cuando el propietario falleció y bueno, hay herederos, van y, o sea, se ponen de acuerdo, la mayoría pide la desafectación. Aquí también dentro de esto hay algunas excepciones chiquititas que son cuando hay disconformidad del cónyuge supérstite, y cuando haya involucrados beneficiarios que son incapaces o con capacidad restringida. Bueno, ahí va a resolver la forma judicial de resolverlo. Y después, la tercera causa voluntaria de desafectación es a requerimiento de la mayoría de los condóminos, o sea, cuando son varios. Que dicho sea de paso, también cuando afectan tienen que afectar, eh, o sea, todos los condóminos, tienen que estar de acuerdo. Forzosas. Las causas forzosas es a pedido de cualquier interesado, por ejemplo, el señor que construyó o que hizo la mejora en la vivienda y no le pagaron el crédito. Y puede ser de oficio cuando haya alguna causal que, o sea, judicial tiene que ser, a pedido del Ministerio Público, o por muerte del constituyente y todos los beneficiarios. O sea, falleció el dueño de la vivienda, falleció su cónyuge, fallecieron sus padres, sus hijos, no quedó nadie o no había nadie, y entonces ahí cualquiera de las personas que tengan derecho de ser herederos, entonces ahí pueden pedir la afectación. No sé, un Profe, hermano, por ejemplo. ¿podría ¿Sí? repetir los primeros dos, porfa? De forzosa, Sí. a pedido del interesado, o sea, un interesado sería alguien que tiene algún interés en que se desafecte. O sea, de oficio, cuando sucede algo en el medio y el tema se judicializa, por ejemplo, que haya un incapaz, o la muerte del constituyente cuando no hay beneficiarios. Genial, gracias. En realidad, estos tres puntitos es una de las causales y después la otra es la expropiación, la reivindicación y la ejecución autorizada bueno, cuando se permite ejecutar, ¿no? Es un poco eso. No es un tema que tenga mucho. Bueno, en realidad, Es muy, el- muy cortito. no, pero en realidad lo que importa, yo lo doy, lo ven más cuando ven familia y sucesiones porque se relaciona con algunas normas del derecho de familia, ¿no? En cuanto a la protección de la vivienda, pero básicamente es un acto voluntario del propietario del inmueble o propietaria del inmueble, ya sea o condóminos, que tiende a proteger esa, esa vivienda, ¿sí? En favor de determinados beneficiarios, que al menos uno tiene que vivir ahí en el inmueble, de futuras eventualidades. Es decir, que en realidad es un acto que implicaría retirar del alcance de los acreedores ese inmueble, ¿sí? Acotado al beneficio del propietario, que puede ser propietario y beneficiarios o propietario solo, ¿sí? Y
que ese inmueble no responda por los créditos contraídos con posterioridad a la afectación, ¿sí? Es decir, lo saca de lo que es la prenda común de los acreedores. Lo importante que tienen que saber acá es que el mismo propietario puede ser beneficiario, que los beneficiarios van a ser el cónyuge, el conviviente, ascendientes o descendientes, herederos forzosos, o en su defecto podrían ser colaterales hasta el tercer grado, que acá se recepta la figura del conviviente, pero se requiere que la convivencia esté inscripta, la unión convivencial esté inscripta, cosa que es un elemento más para la unión convivencial. La unión convivencial puede ser acreditada por otros medios, pero a los efectos de la afectación al régimen de protección de la vivienda, la unión convivencial tiene que estar inscripta. Y el cónyuge y el conviviente van a tener un papel fundamental, porque al momento de la desafectación o al momento en que el propietario quisiera constituir o transmitir o constituir algún gravamen sobre el bien, tienen que dar su asentimiento. ¿Sí? Bien. Entonces, básicamente, se exige que alguno de los beneficiarios por lo menos habite el inmueble. Si fuera titular de varios inmuebles, quien lo afecta solamente puede afectar uno, ¿sí? No más. En cuanto a las deudas que van a estar alcanzadas, Gabriela les dijo que son las posteriores. Por las anteriores sigue respondiendo el bien, porque sería una herramienta destinada o que se podría ser utilizada para vulnerar derechos de los acreedores anteriores y desbaratarlos. Pero sepan que, por ejemplo, cuando hablamos de deudas posteriores, hay excepciones, y las excepciones son claras y son totalmente lógicas. Por ejemplo, las expensas, ¿sí? Las expensas comunes, impuestos, tasas, contribuciones. Sería muy fácil, afecto mi departamento al régimen de protección de la vivienda y no pago más una expensa, ¿sí? No, no es así. Obligaciones con garantía real sobre el inmueble, ¿sí? Constituidas, eh, por ejemplo, una hipoteca, etcétera. Obligaciones alimentarias, ¿sí? Entonces, una pregunta. Sí, Yo que llegué un toque tarde porque salí tarde del trabajo. sí. Acá estamos hablando del usufructo, ¿no? Estamos hablando del régimen de protección de la vivienda, Ah, ok, ok. Perdón. ¿sí? Hoy vamos a ver régimen de protección de la vivienda y vamos a ver derecho de superficie. Y Ok, por ahí empezamos a hablar un poquito de derechos reales sobre cosa ajena. ok. ¿Sí? Gracias. Bien, entonces, sepan también que el inmueble puede ser subastado, puede ser ejecutado por esos créditos, por los anteriores y por estos que están exceptuados de la protección, pero no van a ir a cobrar todos los acreedores ahí. Van a ir a cobrar el acreedor que logró, ¿sí? Al cual no era oponible la afectación a la protección. Es decir, que un crédito anterior o uno posterior, si el inmueble es subastado, se beneficiará solamente la subasta a ese acreedor o el acreedor o los acreedores de fecha anterior. Y en el caso del consorcio, si fuera una deuda por expensas, va a beneficiar al consorcio nada más como acreedor. Es decir, que el remanente de la subasta no se Correcto. va a repartir entre los acreedores que van a concurrir al proceso, sino que se lo entregan al propietario, porque se estima que el remanente de la subasta continúa con la protección de esa afectación. Bien. Eh, bueno, nada, en cuanto a la desafectación, les dijo Gabriela que la desafectación se podía dar por pedido del propio constituyente, con el propietario, con el asentimiento del cónyuge conviviente, unión convivencial inscripta, por los herederos, salvo que se pudieran oponer el cónyuge conviviente supérstite, ¿sí? Por la mayoría de los condóminos, por cualquier interesado de oficio si mediaran causas
que la hacen procedente. En realidad, esto del asentimiento del cónyuge conviviente para desafectar o para agravar el inmueble o para disponer, es un poco, entra en concordancia con el artículo 456 del Código Civil y Comercial, que habla de la necesidad de asentimiento para disponer de los derechos sobre la vivienda familiar. Lo van a ver cuando vean el régimen jurídico del matrimonio y de las uniones convivenciales, y en realidad de lo que habla es que para disponer de los derechos de la vivienda familiar, el, el cónyuge o conviviente que va a disponer, que va a ser el titular o la titular, va a requerir el asentimiento del otro. ¿Sí? Si no hay asentimiento, va a haber una nulidad relativa, ¿sí? Y se puede pedir ya sea la nulidad relativa del acto de disposición o el reintegro de los muebles indispensables, porque también habla de los muebles indispensables que se hallen adentro de la vivienda. Sepan que el mismo 456 también dispone de la inembargabilidad del inmueble, la inejecutabilidad, mejor dicho, del inmueble por las deudas que contrajeran los cónyuges, ¿sí? En realidad lo que dispone es la inejecutabilidad del inmueble por las deudas que contrajera uno de los cónyuges. ¿Por qué? Porque si las contraen ambos, o cónyuges o convivientes, porque si las contraen ambos o uno con el asentimiento del otro, ya el bien va a poder ser inejecutable, ¿sí? Es decir, que la protección continuaría. Nada, es Florencia. Queda un minuto. Bueno, si quieren salimos y volvemos a entrar, ¿les parece? Fantástico. De un campo, supongamos que yo no lo quiero explotar, entonces lo puedo dar en usufructo o puedo constituir un derecho de superficie. ¿Para qué? Para que lo que se pudiera, lo que vos pudieras plantar, ¿sí? Puedas hacerte dueño. En realidad, en el alquiler, vos tenés los frutos que vas a obtener de la cosa, pero lo tenés sujeto a un plazo determinado, o sea que vos, esos frutos forman parte de las facultades de la locación y hay que ver si podés o no, depende de lo que surja en el contrato de locación. En el derecho de superficie, en realidad, ahora vamos a ver con los plazos son enormes, entonces te permiten ya ejercer toda una actividad tendiente a plantar, forestal o construir, ¿sí? Y ya es un derecho real que vos tenés sobre la cosa. Es más, incluso sobre esa plantación vos podés constituir derechos, sobre esa propiedad superficiaria vos vas a poder constituir derechos reales o personales. Es decir, que el alcance del derecho real de superficie es mucho más amplio. ¿Se entiende? Bien. Es un derecho real que estuvo prohibido por Vélez. Es decir, yo cuando les hablé de los nuevos derechos reales, las nuevas formas de dominio, bueno, la superficie no estaba contemplada en las nuevas formas de dominio, como se llamaban, pero sí era un derecho real que se conocía y se conocía tanto que Vélez lo había prohibido. Es un derecho real que en el derecho comparado ha tenido recepción, con diversos matices, pero en América, Bolivia, Perú, Brasil, en Norteamérica también, en Asia, Japón lo ha considerado, entre otros países. Y la utilidad ha sido en realidad bastante ponderada, porque vos me vas a decir, ¿por qué podré querer constituir un derecho real de superficie? Y qué sé yo, supongamos que yo tengo una extensión de tierra grande, eh, no la tengo improductiva. ¿Qué hago? Constituyo un usufructo, pero de repente una fábrica de motos va a venir a instalarse y se va a venir a instalar por 50 años. Y no quiere adquirir el predio, sino que a lo mejor le sale mucho más barato, mucho más económico constituir un derecho real de superficie para poder instalar la planta, ser dueña de la planta, es decir, que
esa planta la va a poder alquilarla, va a poder venderla, va a poder grabarla, va a poder comportarse como si fuera dueña de esa planta, que va a ser dueña sobre lo construido, plantado, forestado, en este caso lo construido, y luego del vencimiento del plazo o condición, irse pagando una indemnización que siempre va a ser mucho menor a la inversión que hubiera necesitado para adquirir el predio. ¿Sí? Yo lo tenía este tema del derecho de superficie como un tema de tesis del doctorado. Y la mía estaba un poco más orientada a facilitar el acceso a la vivienda. Es decir, que sobre tierras fiscales del Estado, el Estado pudiera eh, constituir derecho de superficie para que determinadas personas que pudieran acceder, que no tuvieran acceso a una vivienda en principio, pudieran tener acceso, ¿sí?, a la propiedad superficiaria, pudieran construir, ¿sí?, en terreno ajeno, en terreno del Estado, el Estado no perdería esos terrenos y esas personas en una sociedad, no quiero decir utópica, pero que en realidad contemplara la movilidad social, se supone que en esos plazos, por ahí esa familia o esas personas podrían ya acceder a una vivienda propia y dejar esa para que se pudiera constituir otro derecho de superficie respecto de otras personas que necesitaran acceder a la vivienda. El, el tema era el derecho real de superficie como medio facilitador del acceso a la vivienda. ¿Sí? Es una figura que puede ser utilizada de muchas formas. Ahora, Vélez la prohibió. La prohibió porque para Vélez, decirle a Vélez que terreno, el dueño podía dejarle a otro que construya y que sea dueño de lo construido, era para ver esa parte que no se necesitaba. O sea que no solo no lo contempló, sino que lo prohibió. Entonces, no sé si Sí. fue a mí nada más, se te acaba de trabar todo. O sea, todo esto ¿En que acabas de serio? decir, sí, tipo, te quedaste como en blanco. No me digas. ¿Ahora se arregló? Sí, ahora se Sí, arregló, sí, pero hace ah, un ahora ratito sí. no se escuchó Ah, ¿qué nada. habrá pasado? Transcribiendo una llamada. Mm. No sé, ahí la parte de Vélez. Bueno, Vélez no solo no lo contempló, sino que lo prohibió. Para Vélez, que tenía unas ideas que imperaban en esa época de un código con un tinte bastante liberal, que tenía un concepto del dominio absoluto, totalmente absoluto, individualista, era impensado que pudiera analizar la idea de que hubieran dos propiedades dentro de un terreno, es decir, un terreno donde el suelo o el terreno es de un propietario y lo construido sea de otro. En el derecho alemán eso era más fácil, y esto es un anecdótico, porque en el derecho alemán en Europa las casas eran generalmente de madera, entonces en el derecho alemán, que era mucho más pragmático, ellos consideraban cosa mueble, ¿sí?, a todo lo que el fuego pudiera destruir, que pudiera quemar. Entonces, como las casas eran de madera, ellos lo veían distinto porque consideraban la casa que podía ser tranquilamente una cosa mueble, ¿sí? Entonces, en esas legislaciones y con esas ideas era mucho más fácil pensar en una propiedades distintas dentro de un mismo terreno. Para nosotros no, porque lo construido es accesorio del inmueble y sigue la suerte de él. ¿Eh? Pero en realidad, ya a mitad del siglo pasado, hubo varios autores y autoras, Puerta de Chacón, etcétera, que empezaron a decir, bueno, en realidad no es malo el derecho de superficie, tiene sus bondades. A ver, no todo se circunscribe al dominio y condominio. Puede haber otras figuras que sirvan para casos particulares, para determinadas circunstancias.
¿sí? Porque no todos pueden acceder a lo mejor a una vivienda, a una construcción, etcétera, y por ahí sí pueden acceder, pero conviene más favorecer alguna actividad mediante esta figura. Desde mitad del siglo pasado se empezó a hablar de esto. Bueno, sepan que en la ley 25509 receptó el derecho de superficie, pero limitada a lo forestal. Es decir, que la tímida incursión del derecho real de superficie tuvo lugar para favorecer la explotación forestal y solo limitada a esa actividad. De la 25509, que se incorporó al articulado del Código Civil de Vélez. La 13512 no se había incorporado. Bueno, la 25509 sí se incorporó y reguló lo que era el derecho real de superficie forestal, que estaba limitado a la actividad de forestación. Lo característico también de estos derechos es que quien va a hacer, a realizar un emprendimiento de estas características necesita mucho tiempo, ¿sí? Y esa era otra de los motivos por los cuales Vélez no era muy, eh, no le caía muy simpático este derecho, porque los tiempos en el derecho real de superficie son largos. Si vamos al derecho comparado, puede llegar hasta los 99 años, ¿sí? En algunos contemplan 20 años, 50, hay otros que contemplan 70 años y otros que llegan hasta los 99 años, ¿sí? Porque si no, a lo mejor no sería... no serviría para seducir a quienes emprendan esta figura. Entonces, la realidad, lo real es que el terreno va a tener un dueño y una parte del terreno va a estar afectada a la construcción, plantación o forestación que va a pertenecer a otro propietario. Básicamente es eso. El código del 2015, que ya venía de los proyectos, como yo les digo siempre, de los proyectos de código del año 87 en adelante, ya receptaban la figura del derecho de superficie. Regulado de diversas maneras, pero la receptaban. En realidad, acá tenemos que distinguir dos momentos, ¿sí? Porque el derecho de superficie implica que sobre un inmueble, el dueño, los condóminos, que tienen que estar todos de acuerdo, obviamente, y los titulares de la propiedad horizontal pueden constituir un derecho real de superficie en favor de otra persona. Ahora bien, estos dos momentos que yo les digo son cuando existe el derecho a construir, plantar o forestal o la propiedad superficiaria. Esto va a depender de si está construido o no lo que tiene que estar. Es decir, yo tengo un terreno eh, sin ningún tipo de construcción y constituyo en favor de ustedes un derecho real de superficie para construir. Obviamente que una porción del terreno, ahora vamos a ver las modalidades, va a quedar afectada a ese. Ustedes lo que van a tener ahí va a ser un derecho a construir, plantar o forestal, porque no van a ser dueños o dueñas de esa parte del terreno, sino que van a tener un derecho a construir, plantar o forestal. Una vez que construyen, plantan o realizan la actividad forestal, van a ser dueños de lo construido, plantado o forestado. También se podría dar, porque la ley lo admite, que yo te dé el derecho real de superficie sobre algo ya construido, plantado o forestado. ¿Sí? Y en ese caso se permite tranquilamente. Y entonces eso plantado, forestado o construido pasa a ser de propiedad del titular superficiario. ¿Sí? Es importante estos dos momentos porque vos propiedad superficiaria no vas a tener mientras tengas el derecho a. Ahora, cuando ya construiste, ahí nació la propiedad superficiaria porque el terreno siempre es del propietario, ¿sí? No se enajena el terreno.
Bien, entonces, las modalidades que admite nuestro código. Nuestro código admite distintas modalidades. Yo les había hablado de construir, plantar o forestar. Ustedes se van a dar cuenta que la palabra que se utiliza es la de construir. Sin embargo, cuando hablamos del derecho a, nos vamos a remitir al derecho romano, que vamos a decir ius edificandi. En realidad, acá no es en vano esta literalidad de las palabras, porque construcción implica, es más amplio que edificar, ¿sí? Yo edificar sería hacer un edificio. Yo podría hacer un galpón, que no es un edificio y es una construcción. Podría ser cualquier otro tipo de construcción que me sirva y no... es decir, que la modalidad de construir es mucho más amplia de la de edificar. No significa solamente, podría construir un aljibe, podría construir una, cualquier tipo de construcción es válida, aunque no sea específicamente un edificio. ¿Sí? También otra de las modalidades que se pueden utilizar es sobre qué. ¿Por qué? Porque el derecho de superficie se puede otorgar sobre el suelo, sobre el subsuelo o sobre el vuelo. Es decir, sobre la rasante, sobre el vuelo, es decir, por arriba de la rasante o sobre el subsuelo. Por ejemplo, yo tengo un edificio y te voy a constituir un derecho de superficie sobre el subsuelo para que vos construyas cocheras o una bodega o lo que quieras, ¿sí? Pero sobre el subsuelo. ¿Podría darse? Tranquilamente podría darse, ¿sí? Entonces yo voy a seguir teniendo el dominio sobre la construcción, pero todo lo que sea eh, debajo de la rasante va a pertenecer al propietario superficiario. Lo mismo puede pasar sobre el vuelo. Sobre el vuelo a mí se me ocurre solamente algún ejemplo. Supongamos que en la propiedad horizontal se decide otorgar el derecho real de superficie a una persona para que sobreeleve el edificio, es decir, que construya 2 pisos más o un piso más. La sobreelevación implicaría constituir un derecho real de superficie sobre el vuelo, porque ya no es la rasante. El edificio va a seguir siendo común de los copropietarios y los últimos 2 pisos, en caso de que se construyan, serán de propiedad del superficiario. Esto está perfectamente admitido, por eso mismo se prevé que los titulares de la propiedad horizontal también pueden constituir este derecho. En cuanto a los plazos, yo les había hablado que el derecho real de superficie necesita tiempos prolongados, es decir, que a lo mejor no es, no seduce a una persona emprender una actividad sabiendo que en poco tiempo va a tener que restituir el inmueble y pagar la indemnización correspondiente. Por lo tanto, los tiempos tendrían que ser largos y nuestro código distinguió si es para plantación o forestación un plazo máximo de 50 años y si es para construcción un plazo máximo de 70 años. ¿Sí? Son los plazos máximos que nuestro código ha receptado. En cuanto a la adquisición, bien, en realidad se puede constituir por contrato oneroso o gratuito, por actos entre vivos o disposición de última voluntad. No se adquiere por usucapión y la prescripción breve en realidad es admisible para sanear el justo título. Acá los mareé más o menos, pero esto implica que si a mí me constituyó, supongamos una persona constituyó el derecho real de superficie en cabeza mía, yo soy el titular, y yo tengo un justo título, es decir, que
quien me lo transmitió no podía transmitirlo, o era incapaz o no era el titular del derecho, ese título quedará saneado a los 10 años, si yo soy de buena fe y poseo. Es decir, poseyendo el bien durante 10 años con justo título y buena fe, en realidad lo que adquiero es el derecho real de superficie, que ya lo tengo, o sea, que no lo tengo, pero que lo estoy ejerciendo, pero que el título es un título que está viciado. Entonces, la prescripción breve nos va a servir, pero para sanear el justo título. Bien, en cuanto a las facultades del superficiario, fíjense una cosa, respecto del terreno, se asimila a las del usufructo. Cuando veamos usufructo no puede alterar la sustancia ni perjudicar al dueño del terreno, pero respecto de lo construido, lo plantado o forestado, va a tener las más amplias facultades. Es más, y esto por ahí les va a hacer un poco de ruido, pero podría yo titular superficiario edificar, es decir, construir un edificio y afectarlo al régimen de la propiedad horizontal, tranquilamente. ¿Sí? Obviamente que todo esto va a estar limitado por la duración de la superficie. O sea, todos los derechos que se pudieran constituir, ya sean reales o personales, se van a extinguir cuando la superficie se extinga. Bien, también se puede enajenar, grabar lo construido, plantado o forestado, ¿no? Se puede grabar, hasta puede ser ejecutado, ¿sí? Entonces, se ejecutará el derecho real de superficie, es decir, que, o sea, el derecho real de la propiedad superficiaria. Yo construyo, hipoteco esa casa, me la rematan. Bueno, el adquirente en subasta será dueño superficiario, es decir, va a tener un derecho real de superficie, ¿sí? Limitado a al plazo originario que se fijó, que se pactó. Nunca va a poder perjudicar al dueño del terreno. Eh, pero sepan que puede el titular de la propiedad superficiaria tiene las más amplias facultades asimilables a las del dueño, ¿sí? Asimilables a las del dueño porque en realidad tiene la propiedad superficiaria. Bien, ¿qué más? Bien, las facultades del propietario, en realidad las facultades del propietario van a estar dadas por conserva todos los derechos como dueño del terreno, pero no puede perjudicar al superficiario, ¿sí? Es decir, que no puede realizar actos que turben el derecho real de superficie. ¿Pero podría enajenar el terreno? Sí, lo puede enajenar. ¿Lo puede grabar? Sí, lo puede grabar. ¿Le pueden ejecutar la garantía y ese terreno ser subastado? Sí, pero el adquirente va a tener que respetar el derecho real de superficie ya constituido hasta el vencimiento del plazo. ¿Sí? Hay ciertas cuestiones que se podrían plantear acá. ¿Por qué? Porque lo plantado, forestado o construido se podría llegar a destruir. La destrucción implica por sí la extinción del derecho real de superficie, no necesariamente, porque la ley prevé que si la cosa se destruye, ¿eh? Hay un plazo para reconstruir, replantar o reforestar, que en el caso de la construcción es de 6 años y en el caso de la forestación y plantación es de 3 años. Ahora bien, si no se hiciera, sí se extinguiría el derecho real de superficie. En realidad, el derecho real de superficie se extingue por un modo que es cuando no se construye, foresta o planta nunca nada, durante 10 años se extinguiría, que lo vamos a ver en un ratito. Entonces, la destrucción de la cosa le da la posibilidad de poder reconstruirla, replantar o forestarla dentro de los plazos fijados por la ley. Si no lo hace en esos plazos, se extingue. ¿Mm? Bien. Eh,
la extinción del derecho de superficie. Esto es importante porque el derecho de superficie se va a extinguir por renuncia de su titular, por el vencimiento del plazo o, o cuando ocurra la condición resolutoria. Acuérdense que la condición suspensiva no está admitida acá, sino que la condición va a ser siempre resolutoria. Por consolidación, es decir, cuando el superficiario adquiere el terreno o cuando el dueño del terreno adquiere la propiedad superficiaria, es decir, que terreno y plantación, construcción o forestación recaen en cabeza de una sola persona. Acuérdense de la exclusividad del dominio, que no admite que el mismo titular de dominio tenga otro derecho real sobre la misma cosa, es decir, excluye los otros derechos reales, por el no uso durante 10 años para el derecho a construir y de 5 años para el derecho a forestar. Entonces, ¿cómo se conjuga esto con los 6 años o los 3 años para reconstruir? El tema es, si yo adquiero el derecho de superficie, el derecho de construir, plantar o forestar, y no lo hago durante 10 años, es una causal de extinción. Ahora, si yo construí, planté o foresté y se destruye eso, yo tengo los 6 años o 3 años para reconstruir, replantar o forestar, y ahí no tengo que esperar 10 años, ahí se extinguiría si no lo hago. ¿Sí? Entonces, la extinción por 10 años es cuando yo no ejerzo el derecho de construir, plantado o forestar. ¿Sí? Este medio o este modo de extinción del derecho real se da, y lo vamos a ver mucho sobre los derechos reales sobre cosa ajena, porque es un modo típico de los derechos reales sobre cosa ajena. Entonces, estas son las causales de extinción. Las causales de extinción, en realidad, cuando se extingue los derechos reales y personales que hubiera constituido el propietario, el titular de la propiedad superficiaria, se van a extinguir. ¿Sí? Es decir, que van a quedar en dominio pleno del dueño del terreno la construcción, plantación o forestación sin gravámenes ni cargas reales. Esto sépanlo porque nunca se va a poder ver afectado el titular del dominio del terreno. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿qué pasó? Cuando se extingue este derecho, lo construido, plantado o forestado pasa a manos del propietario del terreno. Bueno, sí, la verdad es que sí. Cuando se extingue el derecho, lo construido, plantado o forestado pasa a titularidad del dominio del dueño del terreno. Y ustedes me dicen, bueno, pero entonces que una persona se va, la ley prevé una indemnización. En realidad, lo que la ley hace es remitir al acuerdo de partes, ¿sí? Porque la solución que da, no, la del Código del 98 era mejor. Ahora vamos a verla, pero la solución que da como indemnización al momento de la extinción para quien se retira, es decir, para el titular superficiario, eh, la indemnización dice, en realidad, la indemnización de los valores subsistentes introducidos dentro de los últimos 2 años. Es decir, que es el valor que subsista de la incorporado durante los últimos 2 años. Ese es el valor de la indemnización que va a tener el titular superficiario. Valores, se los leo valores subsistentes incorporados por el superficiario durante los 2 últimos años.
descontada la amortización. Esto, la verdad que es bastante difícil, va a ser difícil incluso de estipularlo y de poder ver cuáles son esos valores, la prueba, etc. La ley remite en principio a lo que acuerden las partes, y las partes podrían acordar lo que ellas estimen, ¿sí? Lo importante acá es que la construcción, plantación o forestación le va a quedar al dueño, ese es el beneficio que va a tener el dueño del terreno, y quien se retira va a haber ejercido una actividad y va a ser indemnizado por lo menos con lo que hayan pactado, entonces se retira. Esto en realidad tiene este tipo de utilidades. Alguien puede emprender una actividad, desarrollarla con todos los beneficios de ser titular propietario, una especie de titular de dominio, porque en realidad la figura que se asemeja a la propiedad superficiaria, y ya lo vimos, es el dominio revocable, ¿sí? Es un caso de dominio revocable, porque yo soy dueño del edificio y ese dominio está sujeto a un plazo o condición. Entonces la propiedad superficiaria está asimilada a lo que sería un dominio revocable. Y acá creo que no hay, eh, ya lo hemos visto esto, es un dominio que está limitado. En este caso va a estar limitado en el tiempo. Ahora, ustedes me lo comparan con otras figuras, como por ejemplo, ¿y por qué no constituye un usufructo? Y se ahorra todo este... Bueno, poner el usufructo, en realidad, después lo vamos a ver, el usufructuario no puede alterar la sustancia, no puede cambiar el destino, no es dueño. El usufructuario va a poder explotar el bien. Es decir, el usufructuario también va a poder plantar y disponer de esas plantaciones. ¿Sí? No es que no va a poder, pero incluso hasta podría llegar a ejercer alguna actividad de explotación sobre ese campo respecto de la plantación que tenga, ¿sí? Pero no va a poder desnaturalizar la cosa, no va a poder modificar el destino de la cosa. El titular de la propiedad superficiaria sí, ¿sí? Los plazos son mayores, porque el usufructo, bueno, el usufructo es vitalicio, o salvo que sea una persona jurídica el usufructuario, pero esto me olvidaba y ahora me vino de vuelta, el derecho de superficie se transmite a los herederos, es decir, que la propiedad superficiaria se transmite, el usufructo no se transmite. Entonces, si el usufructuario de repente emprende una actividad agrícola donde murió el usufructuario, se extinguió el usufructo. En cambio, si el superficiario emprende una actividad agrícola, muere el superficiario y esa propiedad, ese derecho se transmite a los herederos y eso continúa. Continúa la persona del causante y el derecho real ese se transmite en mortis causa. Esto es muy importante también porque es una diferencia sustancial. Entonces, en cuanto a las facultades, son mucho más extensas y más amplias las de la superficie que las del usufructo, por más que a la figura les pueda llegar a ser similar, es mucho más abarcativo. Ni hablemos de los derechos personales, porque alguien me confundió la locación en los exámenes, confundió el locatario entre los obligados al pago de expensas. A ver, el locatario es obligado al pago de expensas eh, frente al locador. Es decir, que eso está dentro de lo que es el contrato de locación de inmueble. Si se pacta, entonces el locatario debe pagar las expensas ordinarias, no las extraordinarias. Bueno, la ley establece algunas cosas, se pueden pactar otras, pero eso entra dentro de lo que es la relación jurídica habida entre locador y locatario. Ahora, frente al consorcio, si ustedes demandan al locatario, les va a oponer falta de legitimación activa. Porque en realidad el locatario tiene la obligación frente al locador, pero frente al consorcio dentro del derecho real de la propiedad horizontal, la tienen el titular, ¿sí?, de la unidad, o los titulares si fuera un condominio,
y los poseedores por cualquier título. ¿Sí? Son los que tienen la obligación derivada del derecho real de propiedad horizontal. Ahora, vos me dices el inquilino, yo te lo puedo tomar si estuviéramos en contratos. Si estuviéramos en contratos, si no hubieran pactado otra cosa, la ley establece que debe pagar las expensas el inquilino. Pero es una obligación que tiene que cumplir el, el inquilino frente al locador. Por ejemplo, y la relación se va a dar entre ellos. Si el inquilino no paga las expensas, ¿sí? Voy a tener que salir a pagarla yo. Y a mí me pasó, eh, cuando falleció mi padre, tenía un inmueble alquilado y, y me desayuno que esa persona no pagaba las expensas, no sé, y en realidad me desayuné porque un juez amigo me llamó y me dijo, mirá, acaba de ingresar, papá había muerto hacía 10 días, 15 días, y creo que se me debe estar por cortar en un momento, ¿eh? No sé cuánto quedará, pero les comento por qué esta cuestión de distinguir 2 minutos. Bueno, hagamos una cosa, salimos y entremos de vuelta, termino con esto, le hago una introducción al usufructo y terminamos, ¿sí? Pero quiero terminar con el tema y hacer una introducción al otro. Casi todos. Bueno, les comento lo que venía diciendo y esto es útil para que ustedes sepan diferenciar lo que me pasó a mí que le puede pasar a cualquiera. Mi madre ya había fallecido en el año 2005, 2019, fallece mi papá. Al tiempito, 10 días habrán pasado, me llama un juez amigo y me dice, che, Javier, te iniciaron una ejecución de expensa. Entonces yo inmediatamente yo no puedo tener, yo tengo que, como funcionario judicial, yo tengo que levantar cualquier tipo de acción de este tipo que pudiera llegar a tener. La ejecución de expensas, el primer despacho ordena trabajar embargo sobre el inmueble y yo todo embargo que tenga lo tengo que levantar. Entonces, lo que hice fue pedir el teléfono de la abogada y la llamé a la abogada, ¿sí? A la abogada del consorcio. Crucé un par de palabras, pero me puso al tanto de que se debían expensas desde no sé cuándo. Y claro, en realidad a mi papá, un amigo, bueno, amigo, le administraba esa propiedad y cobraba los alquileres, se encargaba de todo y retenía una suma, le cobraba por administrarle esa propiedad. Bueno, le permitió acumular esa deuda, decía, bueno, ya la va a pagar, ya la va a pagar. El hecho es que el consorcio se cansó y inició la ejecución de expensas en contra mía y de mi hermana, pero aparecía yo como el demandado. Si yo no hubiera tenido, mi amigo que es juez, no hubiera caído en un juzgado donde me conocen, yo me entero con el mandamiento de intimación de pago que llegaría o iba a llegar ahí, que estaba ocupado por la inquilina. Bueno, hablé con la abogada, le expliqué la situación, al otro día desistió del juicio y yo pagué todas las expensas. Las tuve que pagar yo, después me las devolvió, porque en virtud de la relación contractual, derechos personales entre la inquilina y yo tenía derecho a eso, pero frente al consorcio, o pagaba yo o me ejecutaban el inmueble a mí, ¿sí? Ahí tenemos la distinción entre los obligados al pago, dentro del derecho real y dentro de la relación entre alocador y locatario. Por eso está el tema del inquilino. El inquilino está obligado, sí, pero frente al locador es un derecho frente a él. Frente al consorcio no. Tiene que responder el titular de la unidad, ¿sí? El copropietario o los copropietarios y todo poseedor por cualquier título. Bien. Esto en primer lugar. Las figuras de los derechos reales, este derecho real de superficie, como yo les decía, lo podrán asimilar a otros, pero tengan en cuenta que costó muchísimo lograr este derecho real y que la aplicación es muy, es de lo más variada, es de lo más variada porque es un derecho real sobre cosa propia y eso es lo importante, ¿sí? Sobre un inmueble ajeno, pero sobre cosa propia, porque ahora
nosotros ya terminamos de ver los derechos reales sobre cosa propia y vamos a pasar a ver los derechos reales sobre cosa ajena, que son figuras donde el derecho real se ejerce sobre un bien ajeno y se van a dividir en derechos reales de disfrute o de garantía. Obviamente que las facultades que nos van a dar estos derechos reales son mucho menores, ¿sí? Porque la cosa va a ser ajena, porque las limitaciones, aún en el más amplio que es el usufructo, van a ser importantes. Entonces, depende lo que nosotros vayamos a, la utilidad que le querramos dar o cómo querramos disponer de esa cosa, en el caso del titular del dominio, va a ser el derecho real que se va a constituir. Pero ingresamos a un mundo en el cual ya el derecho real no recae sobre una cosa propia, dominio, condominio, propiedad horizontal, conjunto inmobiliario, tiempo compartido, cementerio privado, derecho de superficie, cuando hay propiedad superficiaria, ¿sí? Y nos metemos en los derechos reales sobre cosa ajena. Estos derechos reales van a ser temporarios siempre, porque la desmembración o el desmembramiento del dominio no puede ser eterno. Ay, mira qué lindo. No puede ser eterno, no puede ser perpetuo. Entonces todos los derechos reales sobre cosa ajena van a ser temporarios, ¿sí? Algunos un mayor tiempo, algunos vitalicios, otros por un plazo que determine la ley o que determinen las partes. ¿Mm? Entonces salimos de este mundo de los derechos reales sobre cosa propia y vamos a ir a los derechos reales sobre cosa ajena. Y dentro de los derechos reales sobre cosa ajena vamos a empezar a ver el más abarcativo de todos. Y acá no tenemos nuevos derechos reales, sino que vamos a ir a los derechos reales tradicionalmente regulados por Vélez Sarsfield, con las modificaciones que han habido dentro de su regulación y aquellos que tienen fuente legal que también se han modificado, como el derecho real del cónyuge subpartite, el derecho real de habitación del cónyuge subpartite o del conviviente subpartite, que esta es una novedad, el del conviviente subpartite, ¿sí? Que vamos a ver en su momento. Pero básicamente vamos a enfocarnos en el usufructo, como yo les dije que el dominio era el amo y señor de los derechos reales. Bien, el usufructo sería el amo y señor de los derechos reales sobre cosa ajena, porque en realidad el usufructo es el derecho real de usar y gozar de una cosa ajena sin alterar la sustancia, ¿sí? Es decir, que lo que implica el usufructo es la posibilidad de obtener. ¿Se acuerdan del dominio con los tres ius? Ius utendi, ius fruendi y el ius abotendi. Si yo constituyo un usufructo, el propietario del bien o la propietaria del bien se va a desprender del ius utendi y el ius fruendi y se va a quedar solamente con el ius abutendi. El derecho de disponer solamente, es decir, se va a quedar con lo que nosotros vamos a llamar la nuda propiedad. Entonces, este derecho real sobre cosa ajena va a permitir que una persona ejerza la posesión sobre un bien que no le pertenece, que es ajeno, puede ser mueble o inmueble, la única condición es que no sea fungible, es decir, que no se pueda reemplazar por otro de igual calidad, cantidad o especie. Y va a poder usar y gozar dentro de los límites. El límite que fija la ley es no alterar la sustancia. Alterar la sustancia puede ser visto de dos formas, jurídica o materialmente. Jurídicamente equivaldría a modificar el destino de la cosa, es decir, te doy el usufructo de un kiosco y lo haces un lavallá, un lavarrap, un lavallá,
¿sí? O lo afectas a vivienda, si no hubiera estado pactado, y materialmente implicaría no destruir construcciones o hacer modificaciones que alteren la forma sustancial que se ha dado en usufructo. El resto de las, perdón, el resto de las limitaciones van a estar dadas por el título. Y en cuanto a esas limitaciones se incrementen, podemos llegar al derecho real de uso, que en realidad el derecho real de uso va a ser un derecho real sobre cosa ajena más limitado. Ya no puedo usar y gozar de esa cosa sin alterar la sustancia, sino que lo que tengo es el derecho de usar de la cosa y extraer los frutos necesarios para atender la necesidad del usuario y su familia. El derecho real de uso, bueno, después vamos a ver, tiene más limitaciones porque no puede constituirse en favor de personas jurídicas y el usuario no va a poder constituir derechos reales sobre el bien, cosa que el usufructuario sí puede. Y después nos vamos a ir en su momento al derecho real de habitación, que el derecho real de habitación es un derecho real que permite habitar una casa o parte de ella, un inmueble. ¿Sí? Que eso es más limitado que el uso, porque digamos la utilidad consiste en habitar un inmueble o parte de un inmueble. Y acá tenemos dos figuras de fuente legal, es decir, que están impuestas por la ley, que la van a ver en otra materia, las van a ver en familia y en sucesiones, que es el derecho real de habitación del cónyuge supérstite y el derecho real de habitación del conviviente supérstite, del o de la, que se da en los casos en los cuales el titular de dominio fallece y ese inmueble tiene que ser dividido entre los coherederos, la o el cónyuge es coheredero, pero ese cónyuge va a tener la posibilidad de tener el derecho real de habitación sobre el bien de manera gratuita y vitalicia. Es decir, que lo que hace es proteger al cónyuge supérstite de una eventual partición que decidieran los coherederos. Podrán partir el bien, podrán enajenarlo, podrán hacer lo que quieran, pero con el derecho real de habitación constituido. En el caso del conviviente supérstite no estaba regulado, el conviviente supérstite no hereda, pero puede pedir el derecho real de habitación bajo determinadas circunstancias, pero por un plazo limitado a 2 años. Si ustedes lo van a buscar en el código, en la parte de derechos reales, va a llegar el miércoles que viene y lo van a seguir buscando, porque no está ahí, en realidad. ¿Sí? El derecho real de habitación del conviviente supérstite lo van a encontrar en la parte del cese de los efectos de las uniones convivenciales, y el derecho real de habitación del cónyuge supérstite lo van a encontrar en la parte de partición de las herencias, en la parte de sucesiones. ¿Sí? Fundamentalmente, esta es la escalerita que vamos a seguir para ir viendo estos derechos reales, desde el usufructo, que es más abarcativo, hasta el derecho real de habitación, que es el más limitado, porque incluso el habitador o la habitadora no puede constituir derechos reales ni personales sobre el bien y solo puede ser titular una persona humana. Después vamos a ver algo que le gusta al doctor Peralta Mariscal, porque dice que es la niña bella, no me acuerdo cómo había dicho en una clase, pero o la niña bonita de los derechos reales, que son las servidumbres. ¿Sí? El derecho real de servidumbre también va a ser un derecho real sobre cosa ajena, que va a permitir al titular del derecho real o al titular de la servidumbre ejercer algún acto sobre otro inmueble. Es decir, que va a haber un inmueble
que va a soportar una carga y va a haber otro inmueble cuyo titular tenga una utilidad. ¿Sí? Básicamente es eso. El ejemplo que daba el doctor Peralta Mariscal como antecedente era el derecho de balcón de España, que se daba respecto de quienes tenían a lo mejor una casa o una propiedad que daba a la plaza donde se realizaban eventos, fiestas, etcétera. Entonces le constituía a otras personas un derecho de balcón que le daban derecho a ir y utilizar el balcón para mirar ese evento. ¿Sí? También se podría constituir en la cancha de Ferro, donde están los edificios esos altos que... No, podría ser, no sé. Pero el derecho real de balcón tiene ese antecedente y no deja de ser un derecho de servidumbre, un derecho real de servidumbre, o al menos tener las características del derecho real de servidumbre. Es ilimitado la aplicación del derecho real de servidumbre, porque incluso podría llegar a haber un derecho real de servidumbre que implique no edificar. Entonces ustedes se van a obligar a no edificar a más de tantos metros. ¿Por qué? Porque yo tengo una servidumbre de vista. ¿Sí? Pero lo importante en el derecho de servidumbre es que un inmueble va a sufrir una carga, ese inmueble se va a llamar sirviente, y el otro inmueble va a tener una utilidad. Esto es más complejo. Cuando veamos específicamente, vamos a ver que las servidumbres se clasifican, vamos a ver que hay reales, hay personales, hay ciertas obligaciones, ¿sí? Pero esto es un panorama de lo que vamos a seguir viendo. Y dentro de los derechos reales, esto lo vamos a intentar ver la clase que viene, yo voy a dar usufructo, uso y habitación, supongo en esa hora y cuarto que vamos a tener, y voy a dejar servidumbre y derechos reales de garantía para la posterior, pero les voy adelantando. Con los derechos reales de garantía nos vamos a basar en tres, los tres que el código establece. Y lo que les pido, tanto en los derechos reales sobre cosa ajena como en los derechos reales de garantía, lo que me gustaría conseguir o como objetivo es que lo sepan distinguir de los derechos personales, ¿sí? Porque una locación, un comodato, también es un derecho sobre alguna cosa ajena, pero no es un derecho real. Y ya vamos a ver que el locatario, el comodatario, no tiene acciones reales. Por ahí tiene alguna posesoria o algún interdicto, pero no va a tener acciones reales. Y lo importante es que quien tiene el derecho real, que se ejerce por la posesión, ¿sí? En estos casos de usufructo o uso de habitación, va a tener acciones reales que incluso las va a poder ejercer contra el dueño de la cosa. Es decir, que el derecho real es mucho más fuerte. Estamos en otro ámbito, en el ámbito de los derechos reales, que frente a figuras que pueden parecer similares, pero que están dentro del mundo de los derechos personales. Por lo tanto, no tienen oponibilidad erga omnes, no tienen un montón de cualidades y características que sí tienen los derechos reales. En cuanto a los derechos reales de garantía, nos va a pasar lo mismo prácticamente. ¿Por qué? Porque alguno me lo va a asimilar con la fianza. Y en realidad, la fianza es una garantía personal que va a recaer sobre los bienes del deudor. En cambio, la hipoteca o la prenda es una garantía real que va a recaer específicamente sobre el bien afectado, otorgándole al titular de ese derecho un privilegio, una preferencia para ejercer el ius preferendi y el ius persequendi. ¿Sí? Es mucho más importante, mucho más fuerte una garantía real, una hipoteca, que una fianza. Con la hipoteca ustedes ya tienen el inmueble agarrado hasta cierto monto, van a ser los primeros que cobran. Con una fianza hay que ver qué bienes va a tener el fiador al momento que yo tenga que reclamar el pago, ¿sí? Y voy a tener que concurrir con otros acreedores que pudieran llegar a ver. Yo en la hipoteca, por ejemplo, o en la prenda, yo concurro con todos los acreedores, pero soy el primero, tengo coronita porque tengo la hipoteca. Entonces desplazo, cobro antes que todos los demás. Entonces, aparte tengo la acción reivindicatoria, tengo la acción negatoria, tengo acciones reales, tengo facultades respecto de la cosa,
que los titulares de derechos reales de garantía, de derechos personales de garantía, como una fianza, un aval, etcétera, no lo van a tener. Entonces, tenemos que distinguir bien, dentro de lo que estamos viendo, el ámbito de los contratos, de los derechos personales y el ámbito de los derechos reales. ¿Sí? Se lo digo porque a lo mejor en el parcial me di cuenta que en algunos casos, por ejemplo, el del inquilino como deudor, no, sí, frente al locador sí, eso en un examen de contratos te lo tomo, pero en el examen de derechos reales ya no puedo, porque en realidad la pregunta pasaba por lo que establece la regulación de los derechos reales, un artículo del código que establece eso. Eso y otras cuestiones. En cuanto, bueno, ahora, bueno, y después vamos a avanzar con acciones reales, acciones posesorias, acciones reales. A eso le voy a dedicar una o dos clases, por ahí una clase que son las defensas, ya sea de la posesión o de los derechos reales. Y después vamos a ir a la última clase de publicidad. Publicidad básicamente es la publicidad registral inmobiliaria, la ley 17.801 les voy a dar. Y después, y ya ahí terminamos el curso. Es decir, que desde lo que veamos ahora, desde derecho de superficie, yo les pongo derecho de superficie para no sacar temas, ¿sí? Pero lo que más me interesa es toda la segunda parte, va a ser el contenido de temas para el segundo parcial. El segundo parcial va a ser oral y bueno, el contenido va a ser todo esto. Obviamente que a ustedes que ya conocen la primera parte les va a ser mucho más familiar, pero no por eso más fácil, porque tienen, cada uno de los derechos reales tienen todas sus aristas, ¿sí? Su ámbito de aplicación, etcétera, y tengo muchas cosas para preguntar. Va a ser oral el parcial, el segundo parcial, ¿sí? Así que, nada, les comento esto para que vayamos viendo cómo se va a estructurar lo que yo llamo esta segunda parte del curso. Bueno, creo que ahora creo, porque lo vi en un chat, que el doctor Peralta Mariscal va a hablar de la adquisición derivativa de los derechos reales. Esto es algo que también me llevó eh, a observar en algunos parciales alguna confusión en cuanto a lo que son los derechos reales de adquisición y la adquisición derivativa o derivada, o la adquisición de los derechos reales. Ustedes tenían uno de los primeros temas que vimos dentro de la teoría general de los derechos reales, vimos adquisición de los derechos reales. La adquisición de los derechos reales, acuérdense de la teoría del título y el modo, la adquisición originaria y la adquisición derivada o derivativa, todo eso lo vimos. Pero cuando hablamos de derechos reales de adquisición, es otra cosa. ¿eh? Eran aquellos derechos reales que no están enumerados en el código, pero que la cátedra postula como derechos reales. ¿Por qué? Porque no están legislados en el 1887, no están enumerados, pero el legislador les ha otorgado ciertas cualidades que asemejan en cuanto a su naturaleza con los derechos reales, en cuanto a la protección, la oponibilidad a terceros, la posibilidad de que un tercero ejerza algún acto sobre la cosa o exija algún el dueño la entrega de la cosa. Entonces, la pregunta también se acotaba. Yo lo tomé un poco porque si tenía la noción no se las tomaba como incorrecta. A lo mejor le daba menos puntaje o la valoraba menos, pero muchos me nombraban el tanteo, el retracto, la opción, en algunos casos la licitación, porque ese artículo también estaba mencionada, pero en realidad era el concepto y los caracteres que estaban en el segundo párrafo del artículo. Acuérdense que eran temporarios, que recaían sobre cosa ajena. Entonces, nada, les comento porque noté que a lo mejor algunos se fueron por la enumeración, por enumerar cuáles son, pero la consigna era esa. Respecto de la admisión, las admisiones, había unas consignas, quién puede, contra quién, cómo tramitará, nada. Yo tuve en cuenta la respuesta a esas consignas. En realidad las admisiones casi todos
Sí, Florencia, ahora me preguntás. Eh, en cuanto al respeto de las consignas, lo consideré para dar más o menos puntaje dentro de la general. No les voy a bochar la pregunta si ustedes me pusieron me reconocieron que era la cuestión de las emisiones, lo que podrían valorar, etcétera. ¿Sí? Algunos se fue por los derechos personales también, ¿sí? Y bueno, esa es la observación. La del condominio con indivisión forzosa temporaria. Bueno, ahí varios no lo contestaron, algunos lo contestaron muy bien, otros un poco más incompleto, otros nada. Fue lo que observé. Los verdaderos falsos eran todos falsos, ¿sí? Eh, la realidad es esa. Por eso yo les había dicho que lean bien las consignas. El boleto de compraventa no es justo título, ¿sí? Porque precisamente no tiene la condición de forma. Eh, o sea, le falta la condición de forma, tiene las de fondo, pero no tiene las de forma. Y la, la cosa no tiene que estar desocupada para poder hacerse la tradición o poder adquirir el derecho. Podría estar ocupada, lo que no tiene que haber es una relación de poder excluyente. Eh, ¿Qué más? Bueno, la de la persona que le vendía a un incapaz era, ¿no? Bueno, muchos, y la verdad que eso me puso contento, identificaron el justo título, identificaron la prescripción adquisitiva. Hay quien se quedó con los derechos personales, por ejemplo, con pedir el sanear el acto. Alguno dijo, bueno, reconoció que era un título inválido, pero la solución no la dio dentro de esto, porque, por ejemplo, debe restituir la cosa porque no tiene el derecho, porque el título es nulo o tiene una nulidad relativa. Bueno, sí, eso de la lógica está bien, pero dentro de lo que veníamos viendo, la solución, eh, digamos que si a mí me contrata esa persona como abogado, le voy a tratar de encontrar la solución. Entonces, si tengo la vía para poder solucionar el tema, no le voy a decir devolverlo, ¿sí? Dentro de los derechos reales, le voy a decir, mira, tenés un justo título, podés adquirir por prescripción breve con 10 años de posesión de buena fe. Eh, incluso quien me puso que podía pedir sanear el acto, está bien, pero si me identificaban el justo título. Esa persona lo que tenía era un justo título, y en base a eso iba a poder recurrir a prescripción adquisitiva breve. Después había otra pregunta, no me acuerdo bien. eh, la- bueno, no me acuerdo, pero Florencia me quería hacer una pregunta, ¿no? Ah, ya la contesté, ¿cuál era? Para ver si le quedó a alguna otra persona. Ah, bueno, la indefinición forzosa temporaria. Acuérdense, era la que estaba. Alguno me puso, yo medio que les di una pista, que estaba suspendido de morada. Claro, sí. En realidad, la indivisión es la que pactan la pueden pactar los condóminos de común acuerdo. ¿Sí? Esa es la eh, suspendida. Es por acuerdo de partes. Ellos convienen no dividir el bien, o sea, renuncian a pedir la división por un plazo no mayor a 10 años. ¿Sí? Y la demorada era, cuando hablamos de partición nociva, era la que, en el caso de que hubiera algún grave perjuicio o se pudiera afectar la utilidad del bien, yo les había puesto que la venta del bien en ese momento fuera totalmente perjudicial, que son situaciones extraordinarias y temporarias. El juez puede autorizar, puede disponer que la cosa se mantenga indivisa, o sea, puede demorar la división por 5 años, con la posibilidad de que se extienda durante otros 5 años más si subsisten las circunstancias que se tuvieron en mira al principio o si hay otras pero que impiden la, eh,
la división de la cosa sin perjudicarla gravemente. Aún así, si cualquiera de los condóminos pudiera acreditar a circunstancias graves, aún en el estado de indivisión forzosa, ya sea suspendido o demorada, el juez puede autorizar la división, ¿sí? Si hubiera alguna circunstancia grave. Es decir, que la válvula de escape es esa y eso era lo que se llamaba partición anticipada en el código. ¿Sí? Ya le digo, algunos lo pusieron bien, otros por ahí se quedaron un poco cortos, se olvidaron de alguna, nada. Son las cosas que yo advertí en los parciales. En realidad yo estoy contento con los parciales. Hay un lote bastante que anduvo muy bien, hay otro lote que estuvo regular, y bueno, hay otros que por ahí van a tener que reforzar o recuperar, que yo les voy a tomar el recuperatorio, y ahora que estamos ya casi todos y todas, el miércoles que viene a las 6:20 más o menos, les digo por si se quieren quedar estudiando y no venir a la clase. Yo voy a dar la clase de 5 a 6:15, 6:20, ahí libero la clase y les tomo el recuperatorio a quienes lo tengan que dar, ¿sí? Les voy a tomar escrito, más o menos del mismo tenor, los mismos, no los mismos temas, no las mismas preguntas, pero va a ser similar, ¿sí? Y van a estar conmigo ahí, nada. Es una oportunidad que tienen, cualquier duda, yo estoy a disposición de ustedes. Mejor, a lo mejor, molestar que no me molestan, pero a lo mejor preguntarme antes eh, que les vaya mal o que tengan inconvenientes para poder hacer el recuperatorio. ¿Sí? Así que, bueno, quedamos así. Ahí me avisó de vuelta que tengo los tiempos contados, así que ya los libero para que puedan ir a quienes quieran a la clase del doctor Peralta Mariscal, que es a las 8. Tienen todos el link porque lo mandé por el correo electrónico, ¿sí? Así que lo que sí les pido encarecidamente, por favor, y como un favor personal, no me falten al recuperatorio, ríndanlo, estudien, ¿sí? Refuercen, ríndanlo, no se bajen no se bajen ni se desanimen, que el barco lo vamos a llevar a buen puerto seguramente, ¿sí? Pero nada, porque el cuatrimestre pasado hubo algunos que ya se bajaron y me parece una pena, porque ustedes han invertido tiempo escuchándome a mí, que ya es mucho eso. Así que, nada, el- las dudas que pudieran llegar a surgir, las preguntas, cualquier cosa, ustedes tienen todos los medios para comunicarse conmigo, desde mi celular, de mi WhatsApp, hasta el mail. Incluso ahora tengo abierto el mail en el trabajo, el de la facultad, así que por eso se habrán visto que a la mañana los contesto enseguida, salvo que esté ocupado, pero los contesto enseguida, y si no me lo escriben al personal, que también los recibo en el celular. ¿Sí? Bueno, preguntas. Bueno, me alegro entonces. Nos vemos la clase que viene, ¿sí? La clase que viene. Sí, dígame. No, no, nada. Ah, bueno. ¿Rivero está? ¿No está Rivero? No, no la veo. Bueno, nada. Que venga Riveros, ¿no? Ok. Bien. Bueno, acá que está avisando que está transcribiendo. Bueno, eh, cualquier cosa que necesiten, les vuelvo a repetir, se comunican conmigo, me preguntan lo que necesiten. Una vez una me escribió un mensaje por WhatsApp que cuando leí eso era eterno, pero bueno, no me molesta, yo los contesto, porque a mí lo que me interesa es que puedan venir con la menor cantidad de dudas posible y que se lleven algo de la materia. Así que me escriben, me preguntan, ¿eh? Lo que necesiten. Estoy a su disposición, estamos a su disposición para poder
les reitero, llevar este barco a buen puerto. Nada, nos vemos la clase que viene entonces. Clase de 5 a 6 y cuarto y recuperatorio de 6:20 o a la hora que lleguen, si alguien no asiste a la clase. En adelante van a tener el tiempo que necesiten. Sí, no lo voy a hacer muy largo como este, pero bueno, sí. eh, por el tiempo van a tener tiempo hasta las 8 que les va a sobrar. Así que quédese tranquilos con eso. Bueno, entonces, muchas gracias. Cualquier cosa se comunican conmigo y nos vemos la próxima. Buena semana y buen fin de semana. Gracias. Chau, chau. Chao, profe, buen fin de... Chao. Gracias a ustedes. Igualmente para ustedes. Bueno.